Y ahora, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. 15 vibrantes minutos para que toda Iberoamérica se atreva a preguntar lo que siempre ha querido saber sobre la Biblia. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Cordial saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a Tiro al Blanco. Donizetti Barrios les da un abrazo fraternal. Rompecostillas en el nombre de Jesucristo. Aquí estamos con Carlos Fuchán, dispuestos a atender la pregunta del día de hoy y a ofrecérsele una respuesta contundente. Carlos Fuchán es editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, los responsables de la Biblia textual, es traductor de la Biblia, erudito bíblico y está dispuesto. Carlos, bienvenido a Tiro al Blanco. Muchas gracias, Donizetti Barrios, por estar nuevamente en este gran programa de respuestas bíblicas y bueno, trataremos hoy también de responder, de satisfacer las inquietudes de nuestros entrevistados. Un cordial saludo para todos los radioescuchas. Y ya tenemos conexión con el móvil de Tiro al Blanco. Allí se encuentra Carolina Laura Anzuini con la persona que va a formular la pregunta para hoy. Hola, Carolina. Muchas gracias, Donizetti. Nuevamente me encuentro junto al móvil de comunicaciones de Tiro al Blanco y a mi lado tengo una amiga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? María ¿Tu apellido? Aguilar. María Aguilar. ¿A qué te dedicas? Yo soy enfermera. ¿Te gusta esa profesión? Claro que sí. ¿Estudiaste para eso cuánto tiempo? Poco más de 2 años. ¿De dónde eres? Nicaragüense. ¿Cuál es el plato típico de un nicaragüense? Ay, a mí me encanta el gallo pinto y el nacatamal. ¿Qué es el gallo pinto y cómo se prepara? Muy sencillo, arrocito y frijoles, revueltitos frititos. ¿Te gusta leer la Biblia? Claro que sí. ¿Hace cuánto tiempo que la lees? Qué sé yo, 6, 7 años. ¿Quieres compartir con nosotros alguna pregunta en este momento? Claro que sí me gustaría. Adelante con tu pregunta. Sí, yo quisiera saber de dónde Caín sacó su esposa. ¿De dónde Caín sacó su esposa? Muy buena pregunta. Pero para dar respuesta a tu interrogante, vuelvo contigo a Estudios Donizetti. Gracias, Carolina, y formulada esta pregunta vamos a escuchar la respuesta, pero antes este mensaje. ¡Abuelo! ¡Qué regalo más lindo! La Biblia textual. Así es, Andrea. Tienes en tus manos la traducción más depurada que existe en español de la palabra de Dios, la Biblia textual. ¿Esta es mejor que la que hemos usado durante tantos años? Por supuesto. Aunque esta antigua versión ha sido la de mis afectos, debo reconocer que su base textual no es tan fidedigna. ¿Cómo es eso, abuelo? Claro, esta vieja versión se basó en apenas media docena de manuscritos del siglo XII que en tan solo 5 meses compiló el humanista Erasmo de Rotterdam por allá por el año 1500. ¿Y la Biblia textual, abuelo? Bueno, gracias a los hallazgos de la arqueología bíblica, tenemos esta bendición de Dios, que es el resultado de la evaluación de más de 5.000 manuscritos, algunos hasta del siglo II, muy cercanos a los originales de la Santa Biblia. Están ustedes en sintonía de Tiro al Blanco y se va a dar ya respuesta entonces a la pregunta que se ha formulado en el día de hoy. En un principio, Dios creó solamente a Adán y a Eva. Y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Entonces, si solamente están Adán y Eva y están sus 2 hijos, Caín y Abel, y Caín mató a Abel, ¿cómo así que Caín se casó, tuvo una esposa? ¿De dónde salió? Está interesante la pregunta. Sí, es interesante la pregunta y nos permite una reflexión ulterior, Donizetti, que es la siguiente. En primer lugar, la Biblia es un libro que nos habla de historia, pero no es un libro que
habla de historia en una forma completa o total, extensiva. Es un libro que habla de historia cuando la historia le conviene y le compete al autor sagrado, al editor sagrado, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el autor sagrado piensa de que una parte de la historia debe integrar una porción de la Biblia, permite que sea registrada. Pero no olvidemos que el propósito principal de la Biblia es un propósito moral, es un propósito de reconstruir a un hombre caído, de llevarlo hacia su regeneración mediante la aceptación del Salvador del mundo. De manera que todo ese proyecto de Dios, de Cristo, el proyecto de salvación de Cristo, está manifestado en la Biblia y no se sale de allí, solamente sigue su camino como un río que va tocando ciertas partes de la historia, ciertas partes de los gentiles, de los judíos, para lograr su propósito. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo, que quizás debamos no corregir, sino aclarárselo a nuestro entrevistado, es que Dios no creó a Adán y Eva. Dios creó solamente a Adán. Y de Adán sacó a Eva. De manera que Dios hizo un hombre, Adán. Está escrito, y tal es así, de tal manera es esto cierto, de que los llamó a los dos Adán. Dios no llamó Eva a Eva. Eva le fue puesto el nombre después de la caída por el mismo Adán, por su esposo. Fue su esposo el que la nombró Eva, como una expresión de fe al oír la palabra del Evangelio predicada por el mismo Dios en Génesis 3:15. Pero en el 5º capítulo de Génesis leemos, y esto sirve de aclaratoria total, dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Perdón, ¿está leyendo Génesis? Génesis capítulo 5. Génesis 5. Ahora voy en el verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo. Pero mire que se dice varón y hembra los creó. Claro, los creó, varón y hembra. Claro, pero acuérdate que Dios no hizo un ser distinto, sino de la misma esencia. Cuando dice varón y hembra los creó, era que ya en Adán estaba, ¿verdad?, la semilla de la que iba a ser su compañera. No hizo otra cosa distinta, sino que de la misma esencia de la primera creación hizo la segunda. Ya, hizo solamente un Adán, y ese Adán generó otro Adán que luego se llamó Eva. Exacto, así es, sí. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. El nombre de ellos Adán. Así es, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Y engendró hijos e hijas. Engendró a Set, luego vivió 800 años. Y engendró hijos e hijas. O sea que no solamente fueron Caín y Abel. No, de ninguna manera. Ellos tuvieron muchísimos hijos. Entonces, ¿qué pasó? Pues en 800 años se pueden hacer muchos, ¿no? Claro, y con la salud tan tremenda que tenía esa gente, se pueden engendrar muchísimos hijos. Claro. Eran muy prolíferos en aquel tiempo. Entonces, de allí se deduce que Caín tuvo que haberse casado con una hermana suya, y haber hecho la otra rama, digamos, de la raza, y se empezó a ramificar entre Set y Caín, porque recordemos que Caín mató a Abel. Pero después Adán y Eva siguieron procreando hijos, claro, y dando a luz hijos. O sea que probablemente, digamos, si Caín vivió 500 años, tuvo mucho tiempo para conocer una mujer que pudo ser una hermana o una prima. Exacto, ¿verdad? O una hermana o una prima, cosa que era muy natural en aquellos tiempos por causa de la proliferación de la raza humana. Entonces allí se casaban entre hermanos, luego entre primos, luego entre primos segundos, y vemos ya en el caso de Abraham
que también tenían una relación genética, ¿no? Eran medios hermanos ellos con Sara. Y así por delante le decía, vaya y cásese con uno de su familia. Y entonces Jacob regresó a casa de su tío. Y entonces allí se casó con una prima de él. Y sus dos mujeres fueron primas. Raquel y Lea. Raquel y Lea, y entonces se regresó y ya, pues allí, claro, se fue diluyendo un poco el asunto hasta que Israel creció suficientemente en el cautiverio egipcio y ya después vino la ley de Moisés que no permitía, pues, ya casarse con hermanas, ¿verdad? Porque no era necesario. Lo del incesto viene a partir de Moisés. Bueno, incesto no es una relación entre hermanos, sino entre padre e hija. Ya. Entonces, o entre hijo y madre. Y esto nunca, esto se ve, tiene la Biblia un triste ejemplo único en el caso de las hijas de Lot. Sí. Y bueno, con toda crudeza, pues allí describe el asunto, una falta de descendencia, aunque Lot no estuvo consciente de este hecho, sino que él estaba inconsciente porque sus hijas pues lo habían embriagado. Claro, y hay que hacer la salvedad que la Biblia no está aprobando o desaprobando, sino meramente dando a conocer un hecho histórico. Exacto, porque la Biblia no esconde nada. La Biblia lo que nos dice y nos acusa constantemente es de nuestro pecado, y eso lo que viene a comprobar más cuán débil y cuán fracasados somos como humanos nosotros delante de Dios, delante de la propuesta de la santidad de Dios. Por eso es que a los grandes héroes de la Biblia les muestra sus pecados. Son héroes de la fe, pero igualmente les muestra todos sus defectos. Indudablemente, la sola y única excepción de la Biblia es el Señor Jesús de Nazaret. Este es el único que uno no puede encontrar ni un solo rasgo de ningún defecto ni nada, aun cuando entra en el templo con esta que está airado el Señor y que hace un látigo y echa a los cambistas, cuando llega ante la presencia de la mesa donde estaban las palomas, dice, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces vemos allí que con la sola excepción del Señor Jesús, los mejores hombres son mostrados pues en sus debilidades y en sus errores y en sus fracasos y en sus imperfecciones. Claro, y aún hechos reprochables, la Biblia los registra también. Indudablemente, porque la Biblia es verdad. Y ahora, en Tiro al Blanco, el resumen de la pregunta y la respuesta de hoy. En el resumen, Carlos Fouchán, entonces, si en un principio Dios creó solamente a Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel, ¿cómo pudo Caín tener una esposa si no había más gente? Bueno, definitivamente no fue a causa de un incesto con su madre, pues en el versículo 4 del capítulo 5 de Génesis dice que Adán engendró a Set 800 años después, entonces engendró hijos e hijas. De allí deducimos que se tuvo que haber unido con una hermana o con una prima y allí sacar otra rama de la raza humana. Ahí está la respuesta a la pregunta del día de hoy. A ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por la sintonía dispensada. Donizetti Barrios les dice, es el deseo de Dios y el mío, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas. Y hasta aquí, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Escríbanos sus preguntas e inquietudes sobre la Biblia a tiroalblanco@labiblia.org y visite nuestra página en internet www.labiblia.org. Tiro al Blanco es una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.